en el cual tiene como título Los desafíos de la ciberseguridad y cómo afrontar ataques de ransomware. Nuestro aliado y afiliado KPMG estará a cargo de este tema y a continuación Gustavo Cruz presentará tanto la firma como a los expositores. Es un tema muy vigente, sobre todo en este momento de virtualidad. Muchas entidades se han visto afectadas por el robo de información o secuestro de información y lo que nos hablará KPMG es realmente cómo podemos afrontar este tipo de temas y pues que no sea una situación cercana a nuestras entidades. Adelante, Gustavo, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Ricardo, muchísimas gracias. Como lo dice Ricardo, también muchas gracias a todos ustedes por asistir a este evento y por aceptar la invitación. De paso, también gracias a AmCham por generar este puente de conexión entre la firma y sus afiliados. Como ustedes lo saben, KPMG en Colombia es una firma de consultoría, hacemos consultoría empresarial. En este caso, nuestra intención es mostrarles nuestras capacidades de servicios en los temas de ciberseguridad. Tenemos un portafolio amplio de servicios. Como lo decía Ricardo, la intención de este evento pues, es compartir con ustedes información relevante alrededor de esta temática de ciberseguridad, como lo es el tema de ransomware. Eh, y cómo protegernos o cómo llevar ciertos controles a ambientes que seguramente están operando en la organización y que son críticos. Hoy nos está acompañando, Pablo, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Hoy esta charla va a estar liderada por Walter Risi, que es nuestro líder global de ciberseguridad. Walter está ubicado en KPMG Argentina, pero tiene a su cargo todos los temas y el desarrollo de ciberseguridad en todo la red global de firmas de KPMG. Y con él se encuentra Pedro Almada, el director de ciberseguridad de la firma KPMG en Argentina, y que nos va a estar acompañando en la presentación. Doy la palabra a Walter y a Pedro, a Pablo. Muchas gracias, Gustavo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, yo te escucho perfectamente Perfecto. bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar con ustedes nuevamente conversando sobre estos temas. Si me permiten, voy a arrancar con una introducción al tema que nos ocupa hoy y vamos a hablar específicamente de qué es lo que está pasando en el contexto global con el tema de adopción de nueva tecnología y cómo la ciberseguridad se vuelve un elemento clave para la adopción de esa nueva tecnología y motiva un poco lo que vamos a estar conversando hoy, que es la amenaza del ransomware. Así que te pido, Gustavo, si podés pasar un slide adicional, ¿sí? Y uno más, pasémoslo. Para empezar, creo que no va a ser novedoso para la mayoría de ustedes que todas las organizaciones están haciendo un alto nivel de inversión en lo que es transformación digital en diferentes aspectos, desde la modernización de plataformas hasta la adopción de inteligencia artificial, y en particular muy fuertemente, sobre todo las compañías que tienen un elemento físico, ya sea fabricación, transporte, logística y demás, en lo que es Internet de las cosas, esto es, dispositivos físicos conectados a Internet. El número que pueden ver ahí proviene de un estudio que hizo Forrester el año pasado. Este número está igual o ha crecido aún más con lo que es la pandemia. Si pasamos uno más, Gustavo. Más allá del crecimiento de lo que es la inversión en transformación digital, ¿en dónde está yendo ese crecimiento? Si vemos los 4 primeros lugares, vemos que el primero, bueno, por supuesto impulsado por todo el contexto que empezó a gestarse desde principios del año pasado todo el tema de herramientas de colaboración, por supuesto que lidera esta línea de inversión, ¿sí? Pero después tenemos el tema de cloud computing, integración de sistemas, típicamente motivado por una modernización, y después tenemos el tema de Internet de las cosas, Internet of Things, que es uno de los temas a lo largo de los cuales circula la charla de hoy. ¿Qué es lo que nos permitió la conexión del mundo físico con el mundo de IT o el mundo digital tradicional? Nos permite que muchos procesos físicos puedan ser optimizados a través de la conexión de los dos mundos. Lo que sucede con esa conexión es que muchos procesos físicos, como los procesos industriales, por ejemplo, que en su momento están completamente aislados, al empezar a estar comandados también por el mundo IT o conectados con el mundo IT, empiezan a sufrir las mismas amenazas, ¿sí?, que habitualmente conocemos en el mundo IT, con el aliciente adicional de que ahora pueden impactar en el mundo físico. Con lo cual, lo que es la preocupación que tenemos por ciberataques, una vez que conectamos el mundo físico con el mundo digital,
empieza a tomar otro cariz. Un poquito más adelante voy a contar algunos ejemplos recientes que muestran de que esto, lejos de ser algo de fantasía o algo que puede pasar en el futuro, es algo muy presente y que está pasando hoy en día. Sin ir más lejos, tuvimos un incidente la semana anterior, ¿sí? Entonces pasamos un poco más, Pablo. Hablando específicamente de esta conexión entre el mundo físico y el mundo digital, ¿sí? Miren, esto viene de una encuesta de Singularity University. En el 2015 se estimaba que había 15 miles de millones de dispositivos conectados, o sea, dispositivos físicos desde sensores hasta PLCs, dispositivos que controlan un proceso industrial o un proceso físico. En 2020 se estimaba de más de 50 miles de millones y en 2030 más de 500 miles de millones, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nuestro mundo físico cada vez más va a estar permeado o conectado con el mundo digital. Las fronteras entre físico y digital cada vez más conectadas. Esto, por supuesto, nos da un sinfín de posibilidades, pero también, como dije antes, nos abre un sinfín o una gran cantidad de nuevas posibilidades de ataques o de mal uso de esa tecnología conectada. Pablo, por favor, pasa uno más. Y específicamente, si pensamos en dispositivos conectados, desde un celular hasta una cámara, desde este estudio de Forrester se desprende que un 67% de las organizaciones encuestadas reportaron que un ataque cibernético se originó en algún dispositivo que no tenía la protección adecuada. Muchas veces, y esto lo vemos en los clientes, las organizaciones están muy preparadas o llevan muchos años de protegerse en lo que es su infraestructura tradicional, lo que es el perímetro, los antivirus, las formas tradicionales de protegerse contra ciberataques en lo que es el mundo más corporativo. Ahora, en el mundo físico existen otro tipo de reglas, otro tipo de restricciones que hacen que muchas veces pase un segundo lugar la protección de ese tipo de dispositivos. Esto hace de que se genere toda una nueva capa de posibles intrusiones o posibles impactos de lo que es un ataque cibernético. Pasamos una más, Pablo, por favor. La Internet de las Cosas, como adelanté un poco antes, la verdad que nos abre un sinfín de posibilidades, ¿sí? Nos permite que esta transformación digital, ya sea la inteligencia artificial, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, los mecanismos de analítica avanzada, no impacten solamente en el mundo digital, sino que puedan tener un impacto directo en el mundo físico. Desde, por ejemplo, tener drones que sobrevuelen fábricas y nos indiquen dónde hay oportunidades de mantenimiento de la fábrica, hasta tener operaciones de fábrica mucho más optimizadas a partir de una sensoría mucho mayor, hasta tener dispositivos conectados físicamente a un ser humano que le permitan, por ejemplo, medir remotamente el nivel de insulina, el nivel de una bomba insulínica, por ejemplo, o un marcapasos o demás. La posibilidad del mundo físico conectado al mundo virtual nos abre un sinfín de posibilidades, tanto para mejorar nuestra vida, mejorar nuestras operaciones, como mejorar nuestros negocios. Pero como dije antes, también nos abre todo un nuevo panorama de amenazas e impactos de lo que puede ser el resultado de un ciberataque. Te pido pasar una más, Pablo. ¿Sí? Y en particular, voy a mezclar ahora dos mundos. Venía hablando mucho de lo que es los beneficios, las ventajas, de lo que es la posibilidad de que el mundo digital se combine con el mundo físico, y ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo digital por otro lado. Si me preguntaran a mí hoy en día, ¿cuál es una de las principales ciberamenazas que me preocupan para el 2021? Yo diría que seguramente una de las principales es la amenaza del ransomware. El ransomware, como seguramente muchos conocen, y si no lo vamos a repasar muy, muy brevemente, es un tipo de malware, o sea, un tipo de software malicioso que básicamente lo que hace es quitarme el acceso a mis datos, en general mediante algún mecanismo de encriptación bastante potente, y me los devuelve solamente si yo hago un cierto pago típicamente en bitcoins. O sea, es como que rapta mis datos, por eso el término ransomware. El ransomware, hace algunos pocos años, era básicamente tiene una forma de ataque aleatoria. Se desperdigaba, se movía por las redes, y lo que buscaba es buscar víctimas al azar. Lo que ha pasado en los últimos años, y de esto vamos a hablar un poco más adelante cuando Pablo hable específicamente del ransomware en el proceso industrial, es que los ataques de ransomware se volvieron no solamente más sofisticados, sino también más dirigidos. Quienes están detrás de los ataques de ransomware ya no atacan en forma aleatoria, sino que están buscando específicamente víctimas de este tipo de ataques que tengan posibilidad de pagar. Un ejemplo de víctima de este tipo de ataques que tiene posibilidad de pagar
es una compañía grande y con un proceso industrial complejo, con un proceso físico. Si yo una compañía grande, por ejemplo, una gran compañía de manufactura, de energía, una compañía detrás de algún recurso natural importante de un país, lo ataco mediante un proceso de ransomware, estoy poniendo en riesgo operaciones industriales, operaciones físicas o incluso salud de las personas. Esas compañías van a ser más propensas a pagar, con lo cual los criminales detrás del mundo del ransomware se están volviendo más sofisticados también en elegir sus víctimas. Para complejizar un poco más el panorama, y esto es de lo que habla este slide, uno podría decir, ¿cómo resuelvo la amenaza del ransomware? Básicamente la resuelvo de tres maneras. La primera es, me trato de proteger para que esto no me suceda. La segunda es, trato de controlar lo más rápidamente posible un ataque. La tercera, en el peor de los casos, es, pago y me devuelvo mis datos. Esto que parece tan simple, de última, pago y me devuelvo mis datos, puedo sacar un seguro, por ejemplo, para hacerlo, hoy ya no es tan simple. Ya no es tan simple por dos razones. Por un lado, si yo pago para que me devuelvan mis datos, me estoy mostrando como un buen cliente a los ojos de los criminales que desarrollan ransomware, con lo cual la probabilidad de que me vuelvan a atacar estos u otros dentro de la comunidad de sombrero negro de hackers empieza a aumentar. Por otro lado, no tengo seguridad de que efectivamente me devuelvan mis datos y pago, con lo cual puede ser que pague y el resultado sea el mismo. Pero para complejizar un poco más el escenario, el gobierno de Estados Unidos recientemente hizo un anuncio, todavía no hizo un cambio de ley, pero es un anuncio del cual podemos prever que puede haber un cambio en la regulación, que dice que aquellos que se involucren en un pago a ransomware pueden llegar a exponerse a sanciones, porque un pago a ransomware en definitiva puede verse como una financiación al terrorismo. Los que están detrás del ransomware no son hackers inocentes, sino efectivamente son criminales y hasta potencialmente terroristas. Con lo cual el escenario de ransomware, combinado con lo que les comentaba antes, la combinación del mundo digital con el mundo físico, hace que esta combinación sea realmente muy compleja, y por eso es que hoy estamos contándoles un poco cómo creemos que tenemos que protegernos para evitar que este tipo de cosas no sucedan. Pasamos, Pablo, un poco más. ¿Sí? A lo que venimos diciendo anteriormente, tenemos la complejidad además del uso de dispositivos físicos conectados en el ambiente industrial. En el ambiente industrial puedo hablar desde una operación industrial, como es manufactura, petróleo, distribución de energía, hasta el manejo de recursos naturales, como puede ser el agua, de una población determinada. Si estuvieron atentos a las noticias, el viernes pasado aproximadamente, una planta de Florida tuvo un ataque cibernético. En este caso no fue de ransomware, simplemente fue un acceso remoto no protegido. El atacante básicamente lo que hizo fue, en esa planta de procesamiento de agua de Florida, subió el nivel de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se usa naturalmente en las plantas de procesamiento de agua potable, ¿sí?, para alcanzar un cierto nivel de potabilización, pero pasado un cierto umbral se vuelve tóxico. Lo que hizo el atacante fue subir ese umbral a un nivel tóxico. Por suerte, en este caso particular, el ataque no fue tan sofisticado y los operadores de planta se pudieron dar cuenta de que hubo este cambio mediante los mecanismos normales de monitoreo de la planta. Pero si esto hubiera sido más sofisticado, si hubiera preparado de otra manera, posiblemente incluso con algún tipo de malware sofisticado detrás, esto podría haber causado una situación catastrófica. Por otro lado, ¿qué es lo que puede pasar con el ransomware? A veces el ransomware no puede frenar mi operación, pero esas consolas en las cuales el operador se dio cuenta de que algo estaba pasando en la planta pueden haber sido cegadas por un ransomware, con lo cual, si el atacante se hubiera tomado más tiempo de hacer un ataque más sofisticado, cosa que perfectamente podía hacer por el evidente conocimiento que tenía en la infraestructura, las consecuencias pueden haber sido muy graves para un montón de gente común, gente que consume agua potable de ese lugar particular. Pasamos un poquito más, Pablo. ¿Y por qué es esto posible? Básicamente, porque esa infraestructura de control, que hace unos cuantos años atrás, hace unos 10 años atrás, estaba casi completamente separada de IT o con vínculos muy específicos, hoy está muy conectada y lo va a estar cada vez más. En este gráfico tenemos como 3 niveles de evolución de lo que es la infraestructura física de control industrial, o como la que mencioné recién, y su conexión con el mundo informático, que es donde típicamente encontramos más de este tipo de amenazas. Hace unos 10 años decíamos que teníamos lo que se llama un air gap, o una brecha física. En general los sistemas de planta, de control, como los que conté recién, y los sistemas digitales o los de IT, están prácticamente completamente separados. Había una brecha física, no había, por decirlo de alguna manera,
un cable que fuera un sistema al otro lado. Hoy tenemos un escenario mayormente moderado. Ya tenemos distintos niveles de conexión. Tenemos típicamente, por ejemplo, una conexión desde el ERP hacia el sistema de manejo de órdenes de planta, que permite comandar esas órdenes de planta de acuerdo a los pedidos que yo vaya gestionando en el ERP. Y por otro lado, también tengo una vía de consumo de lo que pasa en la planta o en las instalaciones industriales para usar analytics avanzados y poder darme cuenta de cómo puedo optimizar los procesos de planta. Cuantas más conexiones tengo, las amenazas que yo tenga en el mundo IT más pueden permear en mi mundo operacional o en el mundo industrial. La complejidad adicional de este tipo de cosas es que típicamente las empresas creen que tienen controlados estos vínculos, pero en general, desde nuestra experiencia, solemos encontrar muchos más vínculos entre ambos mundos de los que las empresas realmente creen que tienen, con lo cual no es solamente que existen estos vínculos, sino que existe una gran cantidad de vínculos no gobernados. Por ejemplo, nos hemos encontrado máquinas en la planta que tienen acceso directo a Internet sin ningún tipo de firewall o protección, con lo cual cualquiera que haga una navegación a un sitio no muy sano podría eventualmente introducir algún virus en lo que es el ambiente de planta. Y la noticia, buena o mala, según como la veamos, es que esto no va a frenar, sino que se va a incrementar. Combinando lo que les dije al principio de todo, las tecnologías de Internet de las Cosas, cloud computing, analytics avanzados, la realidad es que el escenario al cual estamos yendo es un escenario cada vez de mayor conexión, en el cual el mundo físico y el mundo digital estén cada vez más conectados. Esto nos abre un sinfín de posibilidades, nos permite plantas inteligentes, mucho más optimizadas, nos va a permitir que operaciones peligrosas puedan ser realizadas por robots y no por seres humanos. Un sinfín de posibilidades sumadas a las otras que les conté, por ejemplo, dispositivos conectados que nos ayuden a proteger nuestra salud. Pero esa conexión no va a ser más que incrementar o complejizar esta superficie de ataque. A medida que nos movemos del moderado, el que ven en el medio, al amplio que ven al final, cada vez vamos a tener más cuidado. No solamente porque la cantidad de dispositivos nos amplía en la superficie, sino también porque cuanto más crítica sea la operación física controlada desde el mundo digital, más fuerte puede ser el impacto. Podemos perder desde dinero hasta poner vidas humanas en juego, como pudo haber sido el caso de la planta de agua que les conté recientemente. Y pasamos uno más, Pablo, y después te voy a dejar a vos contar un poco más en detalle lo que pasa en el mundo de OT y cómo protegernos contra ransomware, ¿sí? Como para que nos demos una idea de qué tan grave puede ser un ransomware, cuánto nos puede llegar a impactar, ¿sí? Acá simplemente algunos números, ¿sí? FedEx en 2017 perdió alrededor de $300 millones por un ataque de ransomware, ¿sí? Maersk, compañía naviera y de logística, alrededor de $200 millones. Básicamente, ¿qué es lo que le pasó a Maersk? Los sistemas de control que le permitían a los barcos, básicamente, que transportaban mercancías y atracar en un puerto determinado para entregarlas, estaban bloqueados. Con lo cual, si bien los barcos se aproximaban a los puertos, como los sistemas estaban bloqueados, no podían obtener el permiso para efectuar la operación de atacar en el puerto y transportar la mercancía, ¿sí? Y Hydro es una compañía de procesamiento de aluminio, alrededor de $75 millones, y son simplemente estimaciones y hay muchas más. Con lo cual, el ransomware, lejos de ser algo accidental, se ha vuelto algo sumamente complejo y tiene diferentes aristas de impacto. Impacto operativo, impacto económico y en algunos casos, como conté antes, puede tener incluso impacto en vidas de personas, ¿sí? Así que con esta introducción le voy a dar la palabra a Pablo para que nos cuente un poco más cómo podemos proteger nuestros ambientes de operación, nuestros ambientes físicos conectados al mundo digital y más específicamente de lo que es la amenaza de ransomware. Pablo, te cedo la palabra y te escuchamos. Gracias, Walter. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre, como dijo Walter, es Pablo Almada, soy director de la práctica de Cyberindustrial de KPMG. Para hacer un pequeño brief en lo que es KPMG en el mundo industrial, es una estrategia que tiene KPMG a nivel global en el cual se diseñaron equipos específicamente para los ambientes de operaciones. Como ustedes saben, la ciberseguridad para todo lo que es ciberfísico, todo lo que son los procesos físicos, cambian la perspectiva de segurización respecto a los ambientes no tradicionales de TI. Eso quiere decir que las medidas de seguridad o los métodos de enfoque que yo estoy planteando para ambientes corporativos clásicos de IT no son
normalmente implementables en los ambientes de operaciones. En base a eso, KPMG formó estos equipos a nivel global en lo que se encamina un proceso de ciberseguridad para los procesos físicos. Es un nuevo paradigma que se está principalmente ampliando en la región, en Latinoamérica, pero obviamente ya viene desde mucho antes en Estados Unidos todo este nuevo paradigma de ciberseguridad que obviamente arrastra al resto de las regiones y sumado a que cada vez, como dijo Walter, hay muchos más ataques y los que están, nos competen hoy principalmente y en la región son los de ransomware, son los que están pegando principalmente en la región desde México para abajo. El impacto de un ransomware en un proceso industrial. Acá lo que nos pareció interesante hacer es una perspectiva de cómo es el impacto realmente de un ransomware en un ambiente industrial. En un ambiente corporativo, como le pasó a grandes telefónicas en la región, o empresas de transporte de energía eléctrica, perdón, de telefónicas de la región, se tiene un ciberataque en lo que es un ambiente corporativo. Lo que principalmente pasa y lo que sucede es que dicen apaguen todas las computadoras y váyanse a sus casas. En un ambiente de operaciones eso no se puede hacer. No se pueden desconectar las computadoras, no es tan fácil apagar un equipo e irse a la casa y que la gente se quede esperando a que la gente de IT empiece a limpiar todos los servidores y computadoras para empezar a restaurar los servicios corporativos de facturación, el proceso propio corporativo de ventas en general. En los ambientes de operaciones eso no se puede hacer por la propia naturaleza de un proceso industrial. Yo no puedo parar un proceso industrial súbitamente porque va a tener un impacto físico que probablemente vaya a romper ya sea un horno o cualquier tipo de proceso industrial que yo tenga, ¿está bien? Puede poner en riesgo también hasta la seguridad de las personas. Todos los procesos de paradas de cualquier proceso industrial puede tener un impacto en las personas. Hasta algo tan que pensamos en el supply chain de algún producto, bueno, capaz que ese supply chain o ese producto que yo estoy generando es el input para una infraestructura crítica. Llamada infraestructura crítica un proceso de generación de energía, un proceso de tratamientos de agua. Mi producto también, esto fue un estudio que se hizo muy interesante hace un tiempo cuando hubo un huracán en la Florida, cómo los sistemas de funcionamiento de un país están interconectados. Capaz que el proceso no es tan directamente impacta en un proceso de funcionamiento de una nación, pero ellos me necesitan a mí porque lo que yo produzco es materia prima para su producción. ¿Está bien? Así que es bastante interesante cómo funciona. Ahora vamos a ver un poco de cómo es el impacto de un ransomware en un sistema, en un proceso físico, ¿no? Todos los procesos físicos están gobernados por computadoras industriales, que son computadoras como la que nosotros tenemos, pero con distintos mecanismos que soportan distintos elementos ambientales externos muy fuertes en lo que respecta a ruido, vibraciones, problemas eléctricos. Son computadoras que están preparadas para los ambientes rústicos en donde tienen que funcionar. Por ejemplo, ustedes en Colombia, en toda la parte de petróleo, ustedes tienen equipos industriales en una boca de pozo en donde se produce petróleo, por ejemplo, o en una refinería, por ejemplo. También esos equipos industriales los van a ver en una bodega de donde se hacen deliveries de distintos productos, ¿no? Esas bodegas también tienen estas computadoras industriales que están controlando la automatización de esas bodegas. Todas esas computadoras industriales tienen que tener una visualización del mundo físico. ¿Y cuál es la visualización del mundo físico? A través de los distintos sensores. Ellos tienen distintos sensores que les permiten sensar qué es lo que está pasando. Esa información va a estas computadoras industriales. En base a eso, la computadora industrial también puede tomar decisiones, y esas decisiones le va a decir, subí, bajá, prendé, apagá, subí un elevador, bajá un elevador, cerrá una válvula. Eso está dado a través de los actuadores. Entonces, desde los sensores, los actuadores, que los sensores mandan información a las computadoras industriales toman decisiones y le dan las órdenes a los actuadores. Eso es un proceso que está todo el tiempo funcionando 7x24 durante el proceso industrial, y esos son elementos de misión crítica. Son elementos que tienen que tener un nivel altísimo de disponibilidad y funcionar, entre comillas, en cuasi tiempo real. Son computadoras determinísticas. Y arriba de todo eso, hasta ahí el ser humano
va a necesitar computadoras como las que nosotros usamos en cualquier ambiente, computadoras con monitores, teclados, mouse y demás, para ver qué es lo que está pasando en el proceso industrial, para programar o cambiar una programación de un proceso industrial. Y ahí entran las computadoras, por ejemplo, Windows, todos los sistemas operativos que nosotros utilizamos usualmente. Bases de datos, servidores web, todo lo que es información o equipos que nosotros vemos usualmente en una compañía. Yendo a esto, ¿qué pasaría si todo este ecosistema que acabo de nombrar se ve impactado por un ransomware? Lo primero que va a pasar es que toda la información que yo estoy tomando la voy a perder. ¿Por qué? Porque se va a cifrar. Entonces, esa información que yo estoy tomando de muestreo no va a ser accesible, la voy a perder. Y eso, ¿cómo me impactaría a mí gravemente? Yo pienso rápidamente en la industria de farmacéutica. La industria farmacéutica es clave la integridad de los datos. Si yo pierdo toda la información ambiental, por ejemplo, ambiental, de los tratamientos, la creación de mis productos de farmacéuticos, esos productos yo no los puedo vender, porque no pueden ser auditables. Los sistemas que hay, por ejemplo, de auditoría, van a perder toda su información. Después, los mismos si yo tengo tráfico de datos entre distintas empresas. ¿Está bien? Si yo tengo distintas transacciones realizadas en mi bodega de abastecimiento, todas esas transacciones yo las voy a perder, porque van a estar cifradas. Ahí entra también el tema de decir, bueno, pero va a haber backups. ¿Qué es lo que pasó en una de las compañías eléctricas en la región, en la parte más abajo de Sudamérica? Hubo un ransomware en una compañía eléctrica que fue público. Esa compañía eléctrica hizo backups, pero cuando se recuperó del ransomware, cuando restauró los backups, esos backups todavía tenían infecciones adentro de ese ransomware. Entonces, los ciberatacantes también están diciendo, voy a hacer backups. Entonces, mi ransomware va a infectar antes, va a estar esperando, y al momento de infectar, va a esperar un periodo de tiempo para volverse a reinfectar los sistemas. Entonces, con los backups no estoy libre. Y en los ambientes de operaciones van a ver que los backups siempre están totalmente conectados a la red industrial. O sea, se infecta y se va a desinfectar también mi backup. Siempre sucede eso. Entonces voy a perder toda esa información. Y otro problema también muy importante es que voy a perder todo lo que es la operación que puede hacer un humano en un proceso industrial. Si yo quiero, por ejemplo, reprogramar en una cadena de abastecimientos una nueva ola de producción, yo no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque las computadoras, servidores y demás van a estar bloqueados. No voy a poder programar mi planta, no voy a poder darle órdenes a mi planta. Lo mismo para un proceso, por ejemplo, en el caso del petróleo, que como decíamos antes, en Colombia también es muy importante, yo no voy a poder, por ejemplo, operar mi planta de gas, yo no voy a tener visualización de mi planta de gas, no sé qué va a estar pasando, no voy a ver qué está pasando en los yacimientos. Entonces, en los yacimientos, normalmente, por la propia naturaleza, probablemente tomen la decisión de seguir operando, porque lo van a poder, en teoría, monitorear desde las distintas plantas que tenés en el medio, plantas de tratamiento de crudo y demás, qué es lo que te está llegando. Podríamos tratar de operarlo sin visualización. Pero tus plantas de gas, de tratamiento de crudo, tratamientos de aguas, no vas a poder operarlas porque no vas a visualizar, entonces no vas a saber qué está pasando en tu planta. Entonces ahí es un riesgo y una decisión que va a tener que tomar la gente de operaciones y decir, ¿qué hacemos? ¿Paramos la planta? Mirá que yo no la puedo operar, no sé qué está pasando. Eso desde cualquier tipo de facility, de producción de alimentos, producción de farmacéuticas. Yo no sé qué está pasando, ¿está bien o está mal lo que está pasando? Es como lo que dijo Walter hace unos minutos de la planta de agua en Florida, en la Florida. El agua estaba generándose, pero ¿está bien o está mal? Y si hubiese bloqueado las pantallas del atacante, nunca se hubiesen dado cuenta de lo que estaba pasando realmente. Y bueno, y después desde las computadoras industriales, como estamos viendo ahí, nivel 1 para abajo, el proceso industrial no se va a ver afectado porque son computadoras que no corren sistemas operativos específicos que podrían ser afectados por un ransomware hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no hubo ransomware específicos, entre comillas, para estos sistemas. Corren otros sistemas operativos, es otro tipo de tecnología que hoy los ciberatacantes no están haciendo foco sobre esos equipos. Pero eso no quiere decir que mi planta, que está siendo controlada por estos equipos, estas computadoras industriales, yo no las tenga que parar si me ataca un ransomware, porque ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que miren, como dije antes, todo lo que miren los humanos no lo van a poder ver, no van a poder ver si las cosas que están pasando están bien o están mal. Entonces, va a llegar un momento que decir, mirá, me quedé sin visualización de mi turbina de generación eléctrica. ¿Qué voy a hacer? Esta turbina es una turbina gigante, corre a 3.000 revoluciones por minuto y llega a pasar algo y no me voy a enterar. Entonces, voy a dejar toda la libre albedrío, que lo controle los sistemas de control, sí, obviamente están programados para eso, pero siempre, para algo están los humanos, para controlar que eso esté bien. Entonces, es una decisión siempre
que va a estar supeditada a la gente de operaciones, pero lo más probable y lo más normal es que tenga que parar la producción porque ellos no van a operar. Siempre dependiendo del proceso industrial. Hay unos que lo vas a tener que parar sí o sí, que son los de producción, porque necesitas programar las líneas de producción para los productos batch o no. Después, respecto, hicimos ¿cuáles son los casos más comunes de infecciones de un ransomware? ¿Cuáles son las fuentes de amenazas más comunes de un ransomware en este tipo de ambientes? Principalmente tenés las fuentes de amenazas más internas, que tenés usuarios de la red corporativa y la gente de las distintas plantas, ya sea de cualquier tipo de naturaleza de planta, facility, lo que sea, que tenga ambientes ciberfísicos, ¿no? Después, por otro lado, tenés los externos, que son un ciberatacante remoto, como lo que contó recién Walter de la semana pasada, de la planta, de hace 2 semanas atrás, de la planta de Florida de agua. Fue un atacante remoto. Y después una tercera parte, que eso es muy común en los ambientes en las plantas, ¿no? En las plantas y en todos los ambientes físicos. Yendo a las redes internas, los principales vectores siempre son el phishing. Phishing, como ustedes saben, está todo el tiempo, se popularizó mucho con el tema de los bancos y todo lo que es económico, que eso es algo que es súper redituable como punto de entrada para una organización. Todas las organizaciones son vulnerables al phishing, aunque estén súper entrenadas en las estadísticas que nosotros hacemos, que son trabajos que nos piden los clientes de decirme, probame a mí cómo están mi gente concientizada a través de un phishing. Entonces, se hacen pruebas de phishing controladas en los ambientes. Y vemos que las estadísticas son altísimas. 50-60% de las personas suelen entrar a los links y hasta 20-30% de las personas suelen cargar datos y operar dentro de esas páginas falsas. USBs infectados. Es muy común en las plantas utilizar USBs para el paso de información entre distintos puntos del proceso, porque es más rápido, es más fácil y es algo muy común que se utiliza. Respecto a lo externo, los ataques remotos puede haber por múltiples formas. Hemos visto TeamViewer, que es el caso de la planta de la Florida que contó Walter. Hemos trabajado TeamViewer un montón de veces, hemos visto este tipo de acceso, que le da acceso directamente a Internet, a las plantas. Después hacemos casos como el BNC, otro software de acceso remoto, o hasta, yendo a la parte de externas de proveedores y terceras partes, cuando vienen con sus laptops. Ellos vienen con sus laptops y se conectan a mi almacén. Se conectan a mi yacimiento, a mi planta de gas, a cualquier facilidad física que yo tenga. ¿Qué pasa? El proveedor tiene que venir a conectarse porque tiene que darme mantenimiento y soporte. Y como ustedes saben, si mi almacén se para y yo no puedo continuar con el proceso de logística, el jefe de operaciones va a decir, no sé, solucionalo ya porque estamos perdiendo plata. Y es una métrica clave. Entonces, ahí es como, saltamos todas las medidas de seguridad y vamos a trabajar. Esa es la naturaleza. Si hubiese medidas de seguridad, ¿no? Eso es algo muy común. Y más en casos muy específicos, tal vez en industria eléctrica, vos tenés interconexión constante con tus proveedores. Y también en manufactura. Todos los procesos de supply chain, normalmente las empresas más desarrolladas, y en su país nos estuvimos trabajando en empresas de ese estilo, suelen tener sus cadenas de distribución totalmente interconectadas, porque ellos necesitan saber cuáles son los productos que me va a pedir el cliente hasta que me los pida, o pedirlos automáticamente, y yo saber ya empezar a pedir las órdenes de materia prima para producir lo que me está pidiendo mi cliente. Entonces está toda la cadena interconectada. Yendo al primer caso, internas de phishing. Acá pusimos algunos ejemplos, ¿no? Se recibe algún mail poniendo algún tipo de engaño, como diciendo ingresate al link porque vas a ver, en este caso, un informe de tal cosa. Normalmente se utiliza siempre PDFs porque es uno de los elementos, una de las herramientas de entrada o de ataque más simples y que es súper popular y que todo el mundo tenemos y siempre tiene vulnerabilidades, este tipo de sistemas, este tipo de archivos y aplicaciones que usas para leerlos. Luego de descargar el archivo, siempre pide que se habilite alguna macro o habilitar algo. Normalmente todo el mundo dice habilitar porque yo necesito ver esa información ya, o sea, y más en las velocidades que trabajamos hoy en día. O sea, necesitamos la información ya, rápido vamos a empezar porque mientras más demoro el tiempo es plata y tenemos que trabajar y nos miden por eso, ¿no? La máquina se bloquea y nos pide, se empieza a bloquear, esto normalmente sucede. ¿Y cómo es la estrategia de estos ransomware? Una vez que se infecta, se propaga, no se ejecuta, espera un periodo de tiempo y después se ejecuta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si me infecta mi computadora, yo lo primero que voy a hacer es apagarla o desenchufarla. O voy a avisar a IT, y decir, estoy teniendo otro problema, IT la va a desconectar. Pero entonces los ciberatacantes son más listos. Dice, vamos a esperar que se propague por todos lados, que agarre una cantidad masiva de computadoras
y ahí nos podemos a bloquear todas las computadoras al mismo momento y que ya la forma de reacción va a ser mucho más tardía. En esta propagación, como contó Walter al principio, las redes de tecnología y las de tecnología de la operación están interconectadas. Nos pasa siempre, cuando se infecta un lugar, en IT, en corporativo, una computadora, esto también se va a propagar para el ambiente de operaciones. ¿Por qué? Porque compartimos archivos y tenemos interconexiones para toma de datos de la planta, porque yo necesito saber qué está pasando en la planta de corporación, cuánto está produciendo, cuándo sale un pedido, cuándo lo facturo. Entonces, todas esas cosas están interconectadas. El malware también se ve por ahí, y lo peor es que las herramientas de seguridad que yo tengo en los ambientes de operaciones son muchísimas menos que en los ambientes de IT, por la propia naturaleza de los procesos físicos. Tienen muchísimas medidas de seguridad, muchísimas menos medidas de seguridad que los ambientes corporativos, que son mucho más maduros. Entonces ahí pensamos, si el ambiente de IT se me infecta, imagínense el de operaciones, el de una planta, el de cualquier facility, va a ser muchísimo más rápido y no voy a tener herramientas para contrarrestar ese ciberataque de una forma eficiente. Y ahí, bueno, en el caso se levanta a preguntarle a un compañero y observa que el mismo mensaje ha sido propagado. En el caso de un USB infectado, ¿no? También se necesita cargar, esto es algo común, yo necesito descargar información de una computadora que normalmente podría estar esa computadora aislada. ¿Por qué? Porque esa computadora podría ser de un proceso viejo o que no tiene compatibilidad con mis sistemas de alguna de las plantas o mis almacenes que yo estoy utilizando. Entonces, esa computadora que es vieja de un proceso antiguo, la estoy pasando USB de un lugar a otro. O yo tal vez tengo restricciones que me puso IT, es decir, mira, tu planta va a estar conectada solamente este equipo, este equipo, este equipo. Ok, pero ¿qué pasa? Después vienen con el USB para pasar de un lugar a otro y ya hacemos interconexiones discretas porque estamos utilizando un USB. ¿Estoy interconectado? Sí, pues estoy usando un USB. O ahí hemos visto cosas, y tal vez me estoy adelantando al siguiente escenario, pero por ejemplo, modem 3G conectados porque no tengo acceso a internet, y el vendor me tiene que dar mantenimiento de mi almacén, por ejemplo. Entonces, hemos visto ese tipo de cosas. Entonces, una vez que se conecta este USB no autorizado para, este USB para extraer la información, este USB podría estar infectada. ¿Está bien? Entonces, cuando yo conecto este pendrive que lo traje de mi casa y lo utilicé allá, acá, en todos lados, ese USB lo voy a conectar a una computadora industrial, a una computadora, perdón, que da soporte al proceso de producción. ¿Qué es lo que va a pasar? Las computadoras que dan soporte al proceso de producción, o sea, la probabilidad de ocurrencia que encuentren uno de estos equipos con antivirus actualizados es ínfimo. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque cualquier vendor no les autoriza la velocidad de actualización de firmas, no es instantánea, no es como en los ambientes corporativos que dice bajar firmas de actualizaciones en tiempo real. Las actualizaciones te las da los vendors, te lo da un Siemens, un Rockwell, todos los vendors famosos que nosotros conocemos en los ambientes industriales. Entonces está dejando unas ventanas de infección grandísimas. Si yo tengo la suerte que eso se está actualizando, en todas las facilities que hemos trabajado en los últimos años no hemos encontrado facilities, almacenes, cualquier tipo de proceso ciberfísico que tengan los antivirus actualizados. Nunca. Ni que tenga ningún mecanismo de protección adicional a los que usualmente se ven en ambientes corporativos. Esto, la estación de ingeniería, como resultado de este pendrive infectado, se va a bloquear y va a pasar lo mismo que pasó en el ambiente de IT. Se va a empezar a propagar. Lo peor es que va a ser mucho más rápido porque no voy a tener medidas de seguridad que tal vez en IT tengo, como segmentación de redes o cualquier otra herramienta de compensación de ciberseguridad que me podría ayudar a la no propagación. Y sacarlo va a ser muy difícil. Y encima voy a necesitar normalmente los planes de recuperación de un ataque de una planta o almacén o cualquier proceso físico. No va a estar en la dependencia del vendor, es altísima. Ustedes, por ejemplo, yendo a almacenes en los procesos de sorters de productos, por ejemplo, que distribuyen los procesos, o sea, cualquier caja o producto, lo metes en el sorter y va programando el delivery de cada uno de los productos. Si ustedes ven principales empresas famosas, la principal empresa famosa, número 1 de Europa, holandesa, de estos sorters, a ellos no les van a, no tienen, para empezar, no tienen
plan de actualizaciones, después todos los programas que tienen en las computadoras, la empresa que compra el producto no es dueña de esos productos, entonces yo tengo un problema y los tengo que llamar. Pero después voy a tener que competir con todos los demás, que si es un ataque como pasó con WannaCry, que es masivo, voy a tener que competir con todos los demás. ¿A quién le van a dar primero atención? ¿A Coca-Cola, que es global, o a mí que tengo servicios en 5 países? Ahí entramos también en un tema de recursos y de la empresa, ¿no? Volviendo a la presentación, otro escenario, el anteúltimo, tenemos un equipo de comunicaciones no autorizado. Se tiene un problema técnico en un sistema, la necesidad imperiosa es, vamos a solucionarlo ya porque tengo que parar la producción. Entonces, toda la gente de operaciones va a correr para solucionar esto, porque es su trabajo, es así. ¿Qué es lo que sucede? Las conexiones remotas de la red están limitadas y necesitan siempre ciertas autorizaciones. Normalmente en las empresas con mente puramente corporativa, las áreas de seguridad, sucede esto que los tiempos de respuesta en operaciones no se entienden, porque nos pasa usualmente siempre todas las compañías. Cuando nosotros siempre trabajamos en forma de integración entre IT y OT, entre la gente de operaciones y la gente de tecnología. ¿Para qué? Para que se empiece a armar se empiecen a entender las necesidades de la planta o de la facility del almacén, porque cuando estás en los ambientes corporativos no sabes cuál es la necesidad específica. Ah, se rompió esto, bueno, o sea, va un técnico y va a arreglarlo, fíjate tal cosa, abrí un ticket, o sea, no, yo necesito esto ya, ¿por qué? Porque no producimos, no vendemos, la empresa no gana plata y no tiene sentido que esté. Entonces, esas necesidades, cuando la gente de corporación, específicamente la gente de tecnología, me empieza a ir a la planta, empieza a entender cuáles son las velocidades y también la realidad. En petróleo yo tengo tal vez un equipo en el medio de yacimientos y mirá, yo no puedo mandar una camioneta, una cuadrilla a hacer esto lo puedo mandar hoy a la tarde o mañana. Entonces vos tenés delays propios de la operación que tal vez en corporación no se entienden porque todavía ese nivel de integración de operaciones de IT se está empezando a dar y cada vez más, pero todavía estamos muy maduros en lo que es eso. Eso respecto a las autorizaciones, ¿no? Muchas demoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente de operaciones dice, bueno, pará, enchufar ese modem 3G, enchufar el celular, conectar los equipos, sacarlo a internet unos minutos y darle acceso al proveedor para que me solucione este problema que yo tengo en mi sistema. Eso es muy común, lo hemos visto millones de veces en lo que son las infraestructuras. Y ahí no es que si viene un ciberatacante, pero siempre en internet hay robots. Están escaneando todas las redes y de repente ven un equipo que es vulnerable y se infectan. ¿Por qué? Porque son scripts, son equipos software autónomos que están corriendo en internet todo el tiempo buscando equipos para infectar. Cuando de casualidad le pegan a mi equipo que está conectado a internet en ese momento sin parches, sin antivirus, se va a meter y se va a propagar para todos lados. Entonces cuando dicen, no, lo conectamos 5 minutos a internet, esos 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto, le puede pagar un robot y se me va a infectar toda la red. Entonces, el tiempo acá no vale de nada. Y por último, un proveedor. Un contratista tiene que entrar a la planta para hacer un mantenimiento, cualquier tipo de planta de facility. ¿Qué es lo que sucede? Hacen las órdenes de trabajo la gente de planta porque es ley por tema de safety, es ley de la empresa, es política de la empresa, se tiene que hacer una orden de trabajo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a tocar y demás. Toda esa orden de trabajo, en todas las plantas que hemos trabajado en todos los últimos años, nunca van a ver y decir, ¿qué vas a usar? ¿Esta computadora? ¿Cómo está esta computadora? ¿Qué USB? ¿Dónde está? ¿Lo miraron? Nadie mira eso. Entonces, ¿por qué? Porque el ambiente de operaciones todavía no tiene esa cultura de la ciberseguridad. Entonces viene esa computadora de algún vendor como Siemens, se conecta a mi red industrial, no sabemos de esa computadora que estuvo haciendo la noche anterior la persona, el integrador, porque tal vez estuvo navegando, que está bien, estuvo bajando mails, estuvo viendo su mail personal. Entonces esa computadora ya viene de un ambiente no seguro. Y la vamos a conectar a mi red productiva. Y mi red productiva, como dije antes, lo que le da funcionamiento o vida a una compañía es la producción. Si yo no tengo producción, la empresa no tiene sentido. Lo más importante, en resumen, es la producción. Entonces, ese sistema súper importante de producción, o sistemas técnicamente, se van a infectar. Por eso decimos las medidas de seguridad físicas. La LAT no es revisada, sistemas operativos, antivirus, no sabemos qué es lo que tiene adentro porque la gente de operaciones, uno, no tiene las herramientas para chequear eso y no sabe qué mirar tampoco. Entonces, y después por la parte de corporación no tiene soporte para ver qué es lo que debe mirar. Y peor aún, los proveedores no tienen una política de ciberseguridad industrial diciendo, señores, ustedes van a trabajar conmigo, tienen que firmar esta política. Hoy las principales empresas, por ejemplo, en el caso de Argentina, la principal petrolera de Argentina, todos sus proveedores tienen que cumplir con la política ciberindustrial.
Entonces, eso es no solamente esta compañía, ya múltiples compañías están empezando a tener su propia política de cyber industrial que le dice a los vendedores, vos querés trabajar conmigo, querés tener este servicio de mantenimiento, o vamos a comprar tal producto de base de datos, bueno, si vas a estar en el ambiente de operaciones, esta es la política de ciberseguridad que debes tener. Por ejemplo, me tenés que dar parches, me tenés que tener el antivirus al día, las conexiones no deben ser directas, deben ser controladas, debo tener un monitoreo. Todas esas cosas que nosotros se trabajan en la experiencia, ahí se deben aplicar al momento del contrato, porque si no después no te lo van a hacer. Y la empresa, como dije recién, la principal empresa de sorters en almacenes, dice, no tengo un plan. La principal empresa eólica de generación de turbinas eólicas, hasta hace muy poco no tenía un área de ciberseguridad industrial. Y estamos poniendo turbinas eólicas en todos los países y, esperen, es la número 1. No tenemos un área de ciberseguridad. Entonces, y recién, hace unos meses atrás, estaban armando el plan de ciberseguridad. Y decir, bueno, pero esto es crítico. Así que imagínense que esa empresa, que son las número 1, no lo tienen. Y por último, bueno, el proveedor se conecta a la red de control a través de algún software de planta y genera esta infección. O sea, mi laptop infectada se propaga para todos lados. ¿Y cómo es un programa de ciberseguridad industrial? Los hallazgos más comunes, ¿no? Siempre que vemos son equipos desactualizados, eso es muy común. No hay un plan, como dije antes. El principal, la empresa eólica no lo tiene, la de sorters no lo tiene. Una empresa pública, por ejemplo, como Siemens, que te da servicios de hotline, ellos te dicen, bueno, yo te doy a las actualizaciones, yo te las instalo, está bien, eso se paga aparte, pero después te dice, los antivirus yo no me hago cargo, yo te los libero y vos te haces cargo. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de los antivirus en un ambiente de operaciones? No sabemos. Y cuando ellos bajan y implementan un sistema, ¿quién le dice a ellos, mirá, mínimamente estas son las medidas de seguridad que debes tener? No hay programas de ciberseguridad, aunque empresas de primer nivel, no hay programas que podamos decir, mirá, tenemos un nivel de seguridad aceptable, y no. Entonces tenemos que empezar a poner capas de seguridad como hacemos tradicionalmente en cebollas para segurizar esto. Usuarios compartidos, siempre los operadores y la gente va a tener usuarios compartidos, o nos pasó por radio, se usa mucho radio, como ustedes saben, en los ambientes físicos, para hablar de una punta a otra. Entonces, en radio se han pasado claves de administrador. O sea, lo hemos escuchado. Comunicaciones entre IT y OT, o sea, comunicación entre la planta y IT, corporación, sin las medidas de seguridad adecuadas. Y eso provoca que cualquier problema que yo tenga en redes superiores, redes corporativas, se me va a ir para adentro, se me va a ir para mi planta. Voy a dejar de producir. ¿Qué es lo que se recomienda? Segmentación de redes o integración de redes, ¿no? O sea, vamos a integrar las redes, sí, porque necesitamos trabajar. Yo necesito ver datos de planta, datos de la producción, datos de mi almacén, datos de lo que sea que esté pasando. Entonces, hacer una integración de redes de forma segura y a su vez monitoreada para saber qué es lo que está pasando. Y pasa. Si alguien me hace un cambio, yo tengo que saber quién hizo el cambio, cómo hizo el cambio y ver si quién aprobó ese cambio, ¿no? Porque seguridad a veces, como tienen sus propios gobiernos, la gente de operaciones es decir, bueno, lo cambiamos porque necesitamos, perfecto, pero alguien hizo un análisis de seguridad de si esto no va a exponer mi producción, eso es importante, entonces tengo que monitorear estos cambios. Backups. ¿Backups se hacen? Sí, normalmente se hacen imágenes y demás, pero siempre la ponen en la misma red. Y después, otra pregunta importante, ¿se sabe cómo restaurar esto? Eso es algo que normalmente la respuesta es no sé cómo restaurar mi sistema. Gestión de parches es clave cuando se va a pedir, se va a comprar un producto o en los mantenimientos anuales de los productos, ya sea GE, Siemens, Rockwell, cualquier empresa, yo te compré este producto, vos me tenés que hacer un proceso de gestión de parches y nos tenemos que poner de acuerdo en un proceso de gestión de parches. Inventario de activos, sale una vulnerabilidad en internet o en cualquier lado, que se publica, decir, bueno, ¿dónde está esta vulnerabilidad en mi infraestructura? ¿Está expuesto o capaz de decir, bueno, no, pero es una computadora que no está ni conectada? Bueno, eso en la vida real no se sabe. Si nosotros vamos a cualquier facility y decimos, ¿dónde tiene Windows 7? Y todos se pueden pensar. Y bueno, pero ¿qué parches tiene? ¿Hasta dónde llegaron el Service Pack? Y no sé. Entonces, ahí empezamos. Y las vulnerabilidades, como ustedes saben, salen hoy y empiezan a atacar hoy. Y yo cada tiempo no sé si está mi planta, mi producción expuesta o no. Es clave, lo más importante, el inventario. Control de acceso, por supuesto, redes de terceras partes, con alguien quien accede, cómo accede, todo eso es algo importante. Y por último, yo todas las medidas de seguridad que ponga, y para ir finalizando, todas las medidas de seguridad que yo ponga, yo tengo que pensar siempre en el peor escenario, como pasó. Yo voy a poner contra el acceso, antivirus, parche, pero siempre va a haber ataques del día cero, ataques nuevos. Entonces,
es importantísimo que yo tenga un plan de respuesta ante incidentes de forma rápida. O sea, por ejemplo, nosotros actualmente en lo que es empresa de generación eléctrica, estamos trabajando en un montón de planes de seguridad, de segurización, pero también estamos trabajando en el plan de respuesta. Porque eso quiere decir, si mis plantas se me infectan con un ransomware, que puede pasar, aunque yo haya puesto un montón de medidas de seguridad, la seguridad cero, la seguridad máxima no existe. Yo no voy a estar 100% seguro. Entonces, yo siempre voy a tener riesgo de seguridad, porque existen ataques de día cero que nadie los conoce. Entonces, yo tengo que estar preparado para responder, para recuperar, en este caso, mi planta de generación eléctrica en el menor tiempo posible. Que todos sepan qué hacer, que sepan dónde están los backups, que sepan el step by step de qué es lo que recuperar, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cómo vamos a chequear que eso funciona. ¿Está bien? ¿Cuáles son mis cadenas de mando? ¿Cuáles son mis cadenas de comunicación? Esto es clave, ¿cómo comunicaciones corporativas va a comunicar a la opinión pública lo que está pasando? Imagínense que si es una empresa, este es el caso de Norsk Hydro, que contó Walter de Aluminios. La empresa minimizó sus pérdidas por tener un plan excelente de comunicación corporativa hacia los ambientes. 160 plantas se infectaron en el mundo y ellos tuvieron una genialidad y un equipo muy bueno de comunicaciones para saber comunicar qué es lo que pasó y entonces de esa forma también a sus accionistas bajarle la ansiedad y el conocimiento de qué es lo que está pasando para que esa empresa no pierda valor en el mercado. Y después, bueno, un poco de gestión de incidentes. Prepararse es clave, como dije antes, herramientas de detección, o sea, mientras antes lo detecte, menor va a ser el impacto y más rápido me voy a poder recuperar. La remediación tiene que estar bien estructurada, como les comentaba recién y me explayé un poco más. Y después, post-incidente también es la mejora continua de este proceso. Acá, bueno, qué eventos detectamos, cómo los remediamos, cómo los contenemos, o sea, cómo contenerlo para que no se siga propagando. Yo tengo múltiples, por ejemplo, múltiples plantas de generación eléctrica. Bueno, esperen, ¿qué plantas se infectaron? Bueno, esas plantas las podemos aislar. ¿Quién me lo va a decir? Yo ya tengo que saber que se podrían aislar, pero la gente de operaciones de cada una de las plantas me tiene que dar el ok. Juan Carlos, ¿se puede bloquear todo el acceso a aislar tu planta? Sí, bueno, lo aislamos. Pero vos también ten en cuenta que vos estás conectando con la red eléctrica nacional. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué medios tenemos? Todo eso yo ya lo tengo que saber. Si atacó un ransomware de Windows, yo tengo que saber que tengo una conexión con la red eléctrica nacional, pero estoy utilizando un protocolo o medios de comunicaciones que no se verían afectados por el ransomware que yo tengo. ¿Es un riesgo de estar conectado? Sí. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? Es una decisión de plantas. Y después, en resumen, y para ir finalizando, un poco el gobierno de ciberseguridad. Puntos críticos. El impacto de un ransomware, como dijimos, es algo que es clave, saber qué hacer y ya estar preparado para responder a un ransomware. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica lo más probable es que es muy... O sea, no hay casos, todavía no ha habido casos públicos que me atacó países que tengan, no sé, conflictos bélicos como China, Irán o Corea del Norte, que quieren atacar, se entiende, por los conflictos bélicos que hay entre Estados Unidos, Canadá o cualquier países de Europa que están normalmente en conflictos bélicos. Sí, va a haber ataques. Medio Oriente todo el tiempo recibe ataques. Pero en Latinoamérica tenemos que estar preparados siempre para... ¿Qué es lo más probable que nos ataque? No, un ransomware. Políticas y procedimientos es clave. Awareness es importantísimo. Siempre el humano normalmente es el principal elemento punto de ataque en un ciberataque, ¿no? Punto de entrada. Pedir planes de parches y antivirus a nuestros vendors, eso es clave, trabajarlo. Y por último, estar preparado por si me van a atacar. ¿Me van a atacar? Sí. ¿Yo tengo más medidas de seguridad? Bueno, es probable que tal vez no me van a atacar en 2 semanas, pero me ataquen en un año. Entonces yo, por defecto, sé que tarde o temprano me van a atacar. Tarde o temprano nos va a pasar algo. Siempre. Siempre va a pasar eso. Entonces tengo que estar preparado para hacerlo, para que cuando me ataquen, yo saque provecho y diga, mirá, nos van a atacar, sí, algún día nos van a atacar, pero yo recuperé toda mi producción de vez en 3 meses, lo recuperé en 1 semana, 2 semanas. Estamos ahí, pasamos a las fases de preguntas. Si tiene estamos abiertos a algún tipo de pregunta. Hola, Pablo, muchas gracias. Yo creo que la exposición ha sido muy interesante. Yo para darle preámbulo al tema de las preguntas, quisiera hacerte primero una pregunta. Y voy a empezar un poco como también recapitulando desde el inicio de lo que Walter habló y parte de los temas que tú tocaste al final de la charla. Cuando arrancamos, Walter nos hablaba muy bien de qué es este ransomware, que generalmente son programas o malware específicamente desarrollados para
cifrar información y para aprovechar ciertas vulnerabilidades. Tú también al final hablabas que parte de las vulnerabilidades importantes para la infraestructura OT es que unimos estas redes IT y OT y no tenemos en cuenta ese crecimiento de la superficie de riesgo, esa ampliación de la superficie de riesgo, y tampoco tenemos en cuenta los controles que debo colocar en esa interconectividad de la red IT y OT. Aquí me surge a mí una pregunta y es, más allá de que el ransomware tenga esa capacidad, ya sea por falta de controles, pero que tenga esa capacidad de propagarse entre la red IT y la OT, existen o tenemos identificados ransomware que han sido desarrollados específicamente para infraestructuras OT. Si querés arranco, Pablo, y me Dale. complementás, ¿te parece? Sí, sí, dale. Es un tema que está muy debatido. Hay un caso de un ransomware específico que, dependiendo del analista, lo consideran que se llama Snake o Icans, según quien lo analizó, que está debatido si realmente fue diseñado para OT, porque tiene la capacidad de en algunos entornos específicos apagar, o sea, cancelar ciertos procesos de OT. Pero es muy puntual la funcionalidad que tiene. El hecho de que sea puntual la funcionalidad, yo diría que es casual y que no hay ningún tipo de impedimento que haga que se desarrolle un ransomware específico para un ambiente OT. Si yo me voy fuera del ransomware específico y me voy a otro tipo de malware, sí, definitivamente hay malware específicos para el ambiente OT. Con lo cual, lo que seguramente veamos en los próximos años es, ya se mostró que es posible, tengamos ataques de malware que tengan diferentes tipos de payloads o impactos sobre la red. Un impacto más típico de ransomware, o sea, cancelar o encriptarme los datos e impedirme el acceso a mi operación. Y por otro lado, ataques específicos a la red de OT. Cuanto más dirigidos sean los ataques y cuanto más sofisticados sean, creo que cada vez más vamos a tener este tipo de cosas. Hoy en día, como dije antes, es incipiente este tipo de malwares, pero sí está demostrado que se pueden hacer. Y hay un caso que es muy border, está muy al borde entre un ransomware tradicional y un ataque y un malware de IT, pero definitivamente es algo viable y que y que seguramente vemos cada vez más en el futuro. Pablo, no sé si querés ampliar sobre esto. Sí, hay una pequeña cosa igual, es que es como dice Walter, totalmente es así, pero hay sumado a eso hay un caso muy específico de ataques a computadoras industriales, ¿no? De ransomware. Y eso fue un estudio que mostró que es factible, que fue un estudio que hizo Georgia Technology en el cual se generó un ransomware específico para la computadora industrial, la que dije antes. Esa computadora que me controla el proceso industrial, no las computadoras de PC Windows o servidores, sino esa computadora industrial. Georgia Technology hizo en laboratorio mostró la producción de un malware, de un ransomware para esos ambientes. Entonces, factible es, todavía no hubo casos de ese estilo. Pero sí hubo ataques específicos, como para Saudi Aramco, a esas computadoras que podrían haber puesto en riesgo físico a una refinería. Bien, perfecto. Tenemos otra pregunta, creo. Gustavo, si veo bien. Sí, qué pena, estaba hablando con el micrófono silenciado. Sí, Les decía que muchas gracias por la aclaración a la pregunta. Indiscutiblemente, los hackers de hoy en día son mucho más sofisticados y, por supuesto, una joya de la corona siempre van a ser los sistemas OT, ya sea o para robar información o para afectar la operación de todo un país o de una compañía en específico. Tenemos una pregunta acá de Nicolás David. ¿Hay un sistema operativo que sea más propenso a recibir este tipo de ataques? O en otras palabras, ¿hay un sistema operativo que tienda a ser más seguro frente a este tipo de ataques? ¿Qué opinas, Walter, Pablo? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Todos los productos hoy se venden con Microsoft Windows. Entonces, yo no puedo decir, voy a cambiar una producción y ponerle Linux o algún sistema Unix que tal vez es menos propenso a infectarse porque no hay tantos malwares para ese estilo de sistemas operativos. ¿Por qué? Porque el vendor viene y me vende a mí el sistema de control o el sistema de producción con Windows. Yo no lo puedo cambiar. No es algo que me permite el vendor. El vendor me dice, yo te vendo, por ejemplo, te vendo este auto, este auto Tesla con mi sistema operativo. Yo no puedo decir, bueno, poneme otra cosa. Entonces, no me da herramientas a mí como para retrucarle y decirle, mira, hagamos esto. Pero yendo directamente a la pregunta es,
Y los más atacados hoy son Windows, ¿por qué? Porque todos los sistemas de control nuevos, la gran mayoría, el 99%, corren por Windows. Entonces, todos los malwares van a venir para Windows. Y los ambientes corporativos, el 100%, de una forma de decir, el 100% de los ambientes corporativos en el mundo usan Windows, no es un monopolio a nivel de software, entonces está para todos lados. Monopolio no, está, digamos, cubre todas las corporaciones Windows. Entonces, los malwares normalmente se escriben para estos tipos de plataformas porque el impacto va a ser mucho mayor, la superficie de ataque. Voy a tener mucho más elementos atacables por utilizar estos sistemas operativos. Sí. ¿Y cuál es más seguro? Perdón, Walter. No, sí, termina, por favor. Bueno, si yo pudiese poner un sistema operativo que tipo QNX o sistemas muy específicos, algunas plantas los hemos visto, pero son casos 1 en millones que tengan sistemas operativos basados en Unix, que no sé si son más seguros, pero la superficie de ataque, la probabilidad de ocurrencia que alguien escriba un malware específico para esos equipos es muy baja. Sí. No, lo que quería agregar, y lo vinculo con lo que comentaba al principio, el malware es un negocio. El ransomware es un tipo de negocio, un negocio ilegal, pero es en definitiva un negocio. Los que están detrás del ransomware, o gran parte de los que están detrás del ransomware, buscan un beneficio económico. Entonces, como todo negocio, y esto va a sonar muy duro, pero es así, el que está en el negocio de ransomware está buscando cuál es el mercado o el segmento más beneficioso. Y dado que la mayor cantidad de las empresas tienen su mayor parque en Windows, va a tender a haber mucho más ransomware, más infecciones para Windows y variantes de Windows. No significa que no exista ransomware para Linux, para macOS, pero pensarlo económicamente, o piénsenlo económicamente, el que quiera recibir un ransomware dice, bueno, cuanto yo más ataque, cuanto más impacto tenga en la operación, más probabilidad de que cause un desmán y el que está del otro lado me tienda a pagar, ¿sí? Con lo cual, no es que sea Windows, sino que el más popular va a tender a ser el que sea más propenso a tener ransomware, meramente porque es el mercado mayor para el que lo produce. Claro. No obstante, así yo tenga un sistema operativo que sea único, también tendré que medir cuál es el riesgo o por qué el atacante va a querer ir por ese sistema operativo mío. Si yo tengo una exposición alta, si al final, como tú lo dices, para el atacante es un negocio y le va a invertir horas porque quiere atacarme, pues también va a tratar de vulnerar mi sistema. Entonces hay que también poner sobre la balanza ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ahí hay dos cosas, si me permites ampliar, igual quiero dejar lugar además. Uno puede exponerse a varios tipos de ataques. En el productor de ransomware masivo va a tender a buscar esos sistemas operativos más presentes, ¿sí? Entonces, los WannaCry y demás, claro, no eran ataques dirigidos, sino ataques masivos, van a tender a buscar ese tipo de sistemas operativos. Por otro lado, tenemos el ataque, que muchos habrán escuchado, el APT o ataque persistente avanzado, que es un ataque dirigido y muy sofisticado. El propósito es distinto. Claro. Un APT puede ir por diferentes lugares y busca algo específico. Entonces, un APT puede ir, por ejemplo, contra una compañía específica o contra un país específico, y ese atacante le va a destinar mucho tiempo a diseñar o el malware o el ataque que sea necesario para afectarte. Entonces, si tú, Gustavo, tuvieras una empresa en la cual yo quisiera atacarte, yo estudiaría y lo diseñaría para tu empresa. Claro. Puede ser un ransomware o puede ser otro tipo de malware que yo use para atacarte, ¿sí? Pero son como dos tipos diferentes. Lo que está pasando ahora es que hay como una confluencia también. O sea, hay productores de malware que lo dirigen empresas específicas que saben que son buenos pagadores, ¿no? Con lo cual, si quieren, es lo peor de los dos mundos. Claro. Bien, tenemos otra pregunta de José Domínguez. ¿Cómo se puede proteger el backup para minimizar el riesgo? Ahí las estrategias que usualmente estamos tomando son estrategias de 3 niveles de backups. ¿Qué es lo que sucede? También por un tema de recursos. El primer nivel de backup usualmente, primero hay que ver cómo, la estrategia de cómo se hacen los backups en operaciones es distinta a IT. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que voy a backupear? Es sumamente clave, porque yo que backupee toda la máquina no quiere decir que después cuando yo lo recupere, esa máquina, servidor, PC, vaya a funcionar. Entonces, todos los sistemas de control tienen sus propias metodologías de backup. Cada vendor, Siemens, Rockwell, Schneider, ABB, todos tienen sus metodologías de backup. Más allá de, una vez que yo defino cuál es el esquema de backup, de la perspectiva técnica de qué tomo, qué, cómo, cuándo y qué periodicidad y qué historia de esos equipos, tengo que ver cuáles son los niveles. Nosotros, la opción óptima que entendemos es la de 3 niveles. Yo genero un primer backup que lo dejo en la red de control,
y dentro de la red de control, porque es una copia en la cual yo voy a tener acceso rápido, pero ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un ransomware, le va a pegar esa copia. Entonces, ese nivel de backup me sirve para otras operaciones, que yo tengo un problema en la planta y me recupero rápidamente. Se rompió un equipo, yo lo recupero. Entonces, el primer nivel de backup, yo lo voy a tener siempre en planta, porque lo tengo para velocidad y otras cosas que no sean ransomware, ataques de malware. ¿Está bien? El segundo nivel de backup, en el cual yo lo voy a tener dentro de la planta físicamente, pero separado de la red industrial, aislado de cualquier tipo de comunicación de forma offline. Ahí yo también voy a tener backups. Acá no estoy hablando de historias, o sea, los niveles de 30, 60, 90 días, ¿no? Yo estoy hablando de los niveles. En ese nivel lo voy a tener separado de la red industrial. Eso, normalmente nosotros ponemos un equipo que tenga baja superficie de ataque, como un Linux específicamente tuneado, como decimos nosotros, para minimizar la probabilidad de ataques. Ese equipo se actualiza manualmente y no tiene interconexión con el mundo exterior. Sí tiene procesos automatizados que él sale a buscar datos y vuelve y los guarda en su array de disco, ¿no? en su propia memoria. Entonces, de esa manera que si yo tengo un malware en la red industrial y no va a propagarse, o la probabilidad de ocurrencia es una en millones que se propague a ese equipo offline. ¿Por qué? Porque yo lo voy a tener totalmente aislado. ¿Está bien? La única, o sea, no va a haber forma de ejecución, porque yo salgo a buscar yo equipo offline salgo a buscar el backup por una conexión de un puerto específico y un protocolo específico a los datos que yo tengo dentro del sistema que está online y dentro de la planta también, el primer nivel. Y el tercer nivel de backup, nosotros estamos planteando en un ambiente corporativo, que eso se hace normalmente en síntesis y se pone de forma offline también, ¿no? Entonces tengo mayores niveles de cobertura. Pero el segundo nivel que está offline dentro de la planta, ¿por qué también lo dejo dentro de la planta? Si yo tengo todas mis plantas que se me infectan al mismo tiempo y mi empresa corporativa se infecta también, ahí vamos a empezar a pelearnos por recursos. ¿Hay que recuperar los backups? Sí, bueno, pero primero restauramos la planta A, después la B, después la H. No, yo soy la H, yo quiero ser el primero. Entonces, por eso es importante tener también 2 copias de backups, uno totalmente offline y otro online dentro de mi planta de producción, en mi proceso físico, ¿no? Mi lugar físico. Y después, bueno, tener un historial, por lo que comenté antes también, ¿no? Si mis equipos fueron infectados con malware que queda latente 30 días, bueno, yo tengo que tener 2 copias de backup de 30 y 60 días. Pero también tiene que estar interconectado, para resumir, ¿no? También tiene que estar interconectado con la frecuencia del equipo que yo voy a backupear. Por ejemplo, si yo tengo una estación que solamente monitorea la red industrial, ese equipo se backupea una vez por año, nada más, porque no tiene sentido, porque no tiene variables en tiempo real. Pero sí va a tener elementos que yo voy a necesitar recuperar rápidamente. O los software, las licencias, yo todo eso lo tengo que tener lo más rápido posible. Eso es un resumen, ¿no? Es mucho más complejo, pero ese es uno de los esquemas que se utilizan en procesos industriales, procesos físicos. Muchas gracias, Pablo. No sé si los asistentes tengan otra pregunta. Mientras que alguien más escribe por el chat, yo quisiera preguntarte algo, Walter, Pablo, y es, siempre existe esta dicotomía, esta duda, y es, oiga, ¿por dónde empiezo? Si quiero llevar todos estos temas de ciberseguridad al mundo T, ¿por dónde empiezo? ¿Tengo que arrancar primero por el gobierno, por el tema de las políticas, determinar los procesos? ¿O arranco a las medidas técnicas, a lo que generalmente vamos a implementar con hardware, con software? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Querés que arranque, Pablo? Dale, arranca vos y después decimos. Perfecto. El mejor camino, como muchas otras cosas, es una combinación. Y generalmente a nosotros muchas veces nos llaman porque quieren comprar una solución de monitoreo de redes industriales como Claro, Tinosom, y hay varias conocidas en el mercado. Y lo que le decimos es, si no tenés una infraestructura de gobierno, vas a poner el software, te va a detectar un montón de cosas y no vas a saber qué hacer con eso. Con lo cual, las medidas técnicas solas tienen una limitante. Pero por otro lado, tenemos otros casos donde nos llaman que quieren establecer todo un programa de gobierno que puede demorar meses en establecerse, entre que uno establece los procedimientos, políticas y demás, y en el camino sabemos que las amenazas no paran. O sea, en el camino mi planta o mi infraestructura física sí están expuestas. ¿Cuál es un sweet spot entre esas dos cosas? Una combinación que me permita ir trabajando en el programa de gobierno y tener algún nivel de visibilidad en la planta, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy concreto que le propusimos con Pablo a un cliente es: arrancá con tu programa de gobierno, arrancá por una política de seguridad, arrancá educando a tu gente industrial en lo que es la ciberseguridad y por qué es un tema importante. Comencé a escribir algunos procedimientos de respuesta ante escenarios básicos
Y en paralelo, poner alguna solución que te permita ganar visibilidad sobre las plantas. ¿Qué es lo que te permite esto? Te permite trabajar en el sentido, digamos, correcto, canónico, que es comprometo a tener la gerencia y voy definiendo mi mecanismo de gobierno, pero mientras ya empiezo a ver lo que sucede en mi planta. Entonces, no estoy del todo desprotegido. Entonces, todo ese tiempo que invierto en definir mi sistema de gobierno, también, por otro lado, empiezo a tener cada vez más ojos en mi planta, y si me sucede algo, que esperemos que no nos suceda, por lo menos lo voy a saber rápido. Ese es otro tema muy importante. En el escenario actual, cuanto antes me doy cuenta de las cosas, más fácil es contenerlas. Hablamos recién de los backups. Yo puede ser, y nos ha pasado, que dentro del backup que yo hago siga habiendo algún archivo infectado, porque alguien lo bajó a algún lugar y quedó en un backup. Entonces, yo levanto el backup, nos pasó en un cliente donde hicimos una respuesta, levanto el backup y empiezo a ver que de vuelta se empieza a propagar el malware. Entonces, con más razón, más allá de tener mis backups, que me vienen a restaurarme, está bueno tener mecanismos que permitan rápidamente darme cuenta si algo raro está pasando. Entonces, resumiendo, Gustavo, la respuesta, lo ideal es poder tener una combinación. Arrancar con el gobierno, pero ir estableciendo algunos mecanismos que te den visibilidad sobre las redes, ¿sí? Dependiendo de la red también, si uno puede hacer un trabajo de reingeniería sobre redes para separar más claramente la red de IoT, ideal. Con lo cual, lo ideal es hacer una combinación. Pablo, si querés profundizar. No, está perfecto, Walter. Vale, sí, estoy de acuerdo contigo, Walter. Generalmente los clientes piensan que la respuesta está solo en lo técnico, pero muchas veces vengo, implemento lo técnico y tengo más problemas si no tengo un gobierno que marque cómo debo administrar ese técnico. Exactamente. Sandro Salas nos pregunta, en el caso del ransomware de las cosas, me imagino que apuntando al tema de Internet de las cosas, Sí. los equipos móviles, celulares, tablets, etcétera, pueden ser víctimas al igual que los equipos industriales. Bien, perfecto. ¿La querés contestar vos, Pablo? Bueno, pueden ser víctimas si está diseñado para afectar también a esos equipos. No es todavía tan masivo los ataques de ransomware a esos tipos de equipamiento, por temas técnicos de cómo se arma el software en la fase final. Pero, si vemos ataques que ocurrió, por ejemplo, en WannaCry, que atacaba específicamente ciertos, Mirai, me estaba equivocando. Mirai, que atacaba las cámaras, fue un ataque que ocurrió también después de WannaCry, que atacaba distintas cámaras, y a su vez esas cámaras de video, ¿bien? Esas cámaras de video tienen distintas arquitecturas a nivel de procesadores y demás, no vamos a entrar tanto en detalle de eso, pero necesitas distintos tipos de compilaciones. Pero el código fuente, digamos, la base de ese malware es cruda. Entonces, lo hizo el atacante fue compilar para distintas plataformas, en este caso puede ser tablets también, compilar para distintas plataformas este malware, este ransomware o este tipo de ataque de denegación de servicio distribuido, como fue el caso de Mirai. Sí puede haber, porque la base es la misma, lo que se hace es se compila para un tipo de plataforma u otra, está bien, para Android o para otro tipo de plataforma. Cambian pequeñas cosas en la codificación, pero pueden ser, el core se mantiene. Normalmente es así, ¿no? O sea, no se puede firmar esto, pues depende de cómo se desarrolla. Sí. Hoy las plataformas son multiplataformas las herramientas. Ustedes saben que, por ejemplo, que es súper conocido, ¿no? O sea, Java, vos podés correr una aplicación de Java en una PC Windows o en una PC de Apple, en un Mac OS. Entonces, hay distintas, cada vez hay muchas más plataformas, software multiplataforma que podrían ser utilizadas para ransomware que se utilizarían para este tipo de ataques. Sí, es la respuesta. Y después, otro elemento que tengan en cuenta, que en las tablets, en los procesos industriales, el otro día estaba en una planta y me dijeron, Siemens largó un producto que te permite parar, o sea, es un producto de control, que yo puedo operar la planta desde mi tablet, es una tablet industrial, pero es una tablet en sí, que también tenía una parada de emergencias de esa tablet. Entonces, es súper crítica. Yo me quedé pensando, ¿y eso es Wi-Fi? Sí, es Wi-Fi, me dijeron. Entonces me quedé, wow, no sabía que ya estaban haciendo estas cosas, no estaban vendiendo, sí me estaban vendiendo estos productos. Así que también hay que prestar mucha atención a esas tablets. Y bueno, en un supply chain, cuando vos estás en un puerto, vos estás escaneando, sacando fotos con la tablet y le estás subiendo. Entonces podés parar también un puerto o un despacho de producto con tablets o pistolas. Bien. Yo te agrego algo más. A veces, técnicamente es posible. Lo que uno tiene que pensar es de vuelta a lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo piensa alguien que diseña un malware? El que diseña un malware lo que dice es, yo voy a afectar fundamentalmente a aquellos activos que sea difícil recuperar, con lo cual
uno piense que sea difícil recuperar y que cuanto más tiempo inactivo me frene más mi operación. Entonces, una estación de trabajo, un servidor, ese tipo de cosas generalmente me causan mucha disrupción, me frenan el trabajo. Una tablet, un dispositivo móvil, generalmente es fácil de, lo voy a decir, es fácil de planchar, o sea, uno puede rápidamente bajarse una imagen nueva, lo borra, y generalmente no toda mi operación depende de los sistemas que tengan tablet o móviles. Generalmente los tablets y móviles lo que permiten es hacer ciertas cosas con más comodidad. Pero si a mí se me bloquea el móvil, generalmente no voy a tener mucha información crítica en el móvil. Lo uso más como cliente chato, con lo cual lo plancho y vuelvo a acceder a los servidores. Por eso es que quizás no son una víctima tan atractiva. Para lo que sí son víctimas atractivas, los dispositivos de IoT masivos, como cámaras, incluso móviles, es para convertirse, por ejemplo, en bots para ataques de negación de servicio, que es el caso de Mirai que nos contó Pablo. Pero técnicamente es todo perfectamente posible. ¿Sí? Sí, adicionalmente, los móviles y tablets, generalmente yo los tengo respaldados con la nube del fabricante de Claro. la marca, o sea, ya sea Apple ID o cualquiera de estas. Entonces, lo que tú dices es muy fácil, bajar la nueva imagen del celular, recuperarlo y recuperar la información que estaba en la nube. De hecho, Exactamente. Víctor Nieto nos está preguntando algo referente a un poco a lo que estamos hablando, y es, en caso de tener sincronizada mi nube, Dropbox, OneDrive o Google Drive, ¿cómo puedo evitar que el ransomware no llegue a la información almacenada en la nube? Solo afecta a la información local. Me imagino que también lo está preguntando. Bien, perfecto. ¿Querés comentar vos, Pablo? Sí. En las distintas interfaces que vos ya tengas, no solo con la nube, con todos los tipos de proveedores que te den servicios de almacenamiento, vas a tener interconexiones. Entonces, esas interconexiones tienen que estar segurizadas. ¿Qué es lo que vamos a poner arriba? Porque si no, si se me infecta abajo, en mis plantas o en mi corporación, y se va a ir para los ambientes corporativos, los ambientes ya sea en la nube o nubes de terceras partes o nubes privadas, o cualquier elemento que yo tenga de almacenamiento remoto. Entonces, en resumen, tendría que tener controles. Ahí es qué es lo que estoy compartiendo, cómo lo estoy compartiendo y cómo lo estoy monitoreando. Cada uno de los vendors tiene sus propias herramientas de seguridad, ¿no? Microsoft tiene la suya, AWS tiene la suya. Entonces, tener en cuenta, en resumen, las interfaces que comparto, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy compartiendo y qué sistemas de monitoreo yo tengo en las distintas nubes, y para su vez también cómo integro, porque arriba también estoy armando redes, cómo integro las distintas subredes arriba en la nube, ¿no? Entonces yo entre distintas infraestructuras de mi nube también tengo que tener medidas de seguridad. Y ahí cada uno de los vendors te da sus propias soluciones de seguridad, como Windows Defender, Microsoft, todas las soluciones que te dan los distintos vendors. Ellos también hay que hacer uso correcto de esos datos. Es más, nos ha pasado cuando hace un par de meses, un mes, un ataque en una de las plantas que nosotros trabajamos, las herramientas de Microsoft ni lo lograron detectar, pero eso no quiere decir que sea malo o bueno, o sea que es muy nuevo ese ataque y no estaba la firma, las herramientas no lo detectaron. Así que puedo poner todas las herramientas y me va a pasar igual, pero aún así tengo que estar preparado por una respuesta ante incidentes acorde. De acuerdo, Pablo. Bien. Más allá, y obviamente hemos hablado que este tema de ransomware, aquí también cobra mucho sentido el tema de la concientización, ¿cierto? O sea, ayudarnos con el usuario, el sueño de siempre, que el usuario sea el firewall, el principal firewall, y no sea tan un tema más de comportamiento, de estar atento a qué le llega, de qué está respondiendo, etcétera. Pero más allá de que eso sea un accidente, porque al final pues si el usuario no está preparado va a cometer errores y se van a generar accidentes en este tipo. ¿Tú crees, y hablábamos hace un rato del tema de ATP, pero ¿tú crees que el ransomware se va a convertir en una cyberarma en el futuro? O sea, ¿vamos a tener mucho más ataques de este tipo, de ataques dirigidos? Ok, Walter, ¿querés que conteste yo o contestas vos? Si querés arranco y después profundizamos. Dale. El ransomware y el malware en general ya son usados como cyberarma, ¿sí? Uno de los primeros incidentes de ciberseguridad industrial conocidos en la historia, hace más de 10 años, sucedió entre el 2016-2017, que fue el caso de Stuxnet, que posiblemente muchos de los que están lo escucharon, ¿sí?
fue considerado como el primer acto de ciberguerra. No era específicamente un ransomware, era otro tipo de malware, pero en definitiva, ransomware, otro tipo de malware, tienen la misma naturaleza, son software maliciosos que se difunden solos si tienen algún tipo de carga nociva. En el caso del malware, del ransomware, encripta datos. En el caso de Stuxnet, hacía otro tipo de cosas sobre una red industrial. Pero ya hace más de 10 años que hay ataques de un estado a otro estado utilizando armas cibernéticas. Hace unos 5 años aproximadamente hubo otro ataque muy importante que se dio en Ucrania. Varias partes de Ucrania quedaron sin electricidad a raíz de este ataque. Entonces, yo te diría, Gustavo, no es que pueden, sino que ya tenemos casos, ¿sí? Que sea ransomware o otro tipo de malware, eso va a criterio del atacante. O sea, el atacante puede decir, bueno, ¿qué es lo que va a causar más daño para esta víctima específica? Generalmente esos ataques de estado a estado son APTs, o sea, ataques dirigidos, persistentes y avanzados. Con lo cual ahí tenés un grupo de ingeniería. En el caso de Stuxnet se estimó que eso llevó 10 personas, 6 meses más o menos, construirlo. Imagínate lo que es. Es un proyecto grande que costó mucho dinero para diseñar eso. Entonces, alguien que le quiera hacer un daño a otro país, ya sea en imagen o en salud o lo que sea, se va a tomar el tiempo determinado y va a elegir ya sea un ataque de ransomware o algún otro tipo de malware, el que sea más adecuado para causarle algo nocivo a esa víctima. Pero definitivamente eso puede suceder y técnicamente es perfectamente viable porque vimos casos parecidos. Pablo, ¿querés ampliar? No, está perfecto, Walter. Gracias. Bueno, no sé si nuestra audiencia tiene más preguntas ya para ir dándole cierre al evento. Por supuesto, Gustavo, a veces la pregunta surge, uno se queda pensando después del webinar y le surge después, ¿no? Sí, de Entonces, con acuerdo. todo gusto estamos disponibles, ya sea a través tuyo o por las De redes. acuerdo. Lo que necesiten, las preguntas que quieran el público, con todo gusto se las vamos a responder y podemos conversar cuando dispongan. Coordinen con Gustavo y a disposición. Sí, o por supuesto con AmCham. Ricardo, no sé si quieres comentar Perfecto, algo. con Ancha, sí. Pero claro que sí, Gustavo y Walter. En AmCham estamos atentos a cualquier inquietud que te puedan tener y los estaremos referenciando a ustedes, sobre todo en este tema que trabajamos el día de hoy. Muy interesante, esto no deja de ser una extorsión que pues cuando se hace en el mundo real, por decirlo de una manera, pues normalmente se acude a las autoridades, pero en el mundo digital el anonimato hace que sea mucho más difícil de detectar este tipo de situaciones y por lo tanto hay que más prevenir que pues, De acuerdo. este tipo de situaciones no sucedan. Muy de acuerdo contigo, Ricardo. Y dijiste algo muy interesante. Antes el hacker se lo veía como alguien relativamente simpático e inocente, ¿sí? Hoy la gente que estamos hablando no son hackers, son criminales que contratan a hackers o tienen habilidades de hackers, pero son criminales. Tanto como efectúa una extorsión en el mundo físico, el que la hace en el mundo virtual es definitivamente un criminal. Y lo último que queda ver, ya que estamos, mientras el resto de la gente se va yendo, es, además de prevenir, lo que es interesante y es una buena inversión es hacer una simulación, hacer un ejercicio simulado, como un ejercicio de tablero, para ver cómo respondería yo si esto me pasa, ¿no? Así que bueno, con ese comentario le dejo la inquietud al público y bueno, yo por mi parte muy agradecido a AmCham y a todos por esta invitación. Walter, yo agregaría algo, y es que no son criminales individuales, ya son organizaciones globales dedicadas a este tema. Y ahí 100%. también hablábamos del tema de gobierno, tú decías algo, Ricardo, muy importante. Cuando estamos hablando de gobierno y estamos hablando de procesos, es importante que en nuestro modelo de gobierno de ciberseguridad nosotros tengamos esas interconexiones con las entes oficiales para reportar este tipo de incidentes. Por ejemplo, en Colombia, con el CECIR, con el Comando Unificado de Ciberseguridad, con el CAI virtual, o sea, ahí hay un trabajo importante que tenemos que hacer porque tenemos que saber cómo tenemos que actuar en ese instante. Entonces, muy buen dato ahí también el que decía Ricardo. Nada, agradecerle a todos, esperamos que la charla haya sido de su interés, quedamos a disposición y por medio de AmCham y directamente nosotros en contacto con ustedes, cualquier cosa que requieran. Perfecto. Walter, gracias. Walter y Pablo, un placer, que tengan excelente día. Igual para ustedes, que estén muy bien. Gracias a todos los asistentes por su participación. Un buen día para todos. Gracias. Chao, chao.